La semana pasada habíamos terminado de estudiar pues el gobierno de la convivencia, ¿no? Un gobierno que precisamente estaba caracterizado por esa suerte de pacto, ¿no? Ese pacto entre Manuel Odría, entre Prado Ugarteche y entre el mismo Víctor Raúl Haya de la Torre. Ya de las características, de las condiciones en las que se desarrolló ese famoso segundo gobierno de Prado, que fue el gobierno de la convivencia, ya eso lo vamos a dejar atrás por el momento, ya por el momento, y ahora vamos a empezar a estudiar, pues, ya estamos pues en la época de los 60, ¿no? 1960, y precisamente esa década va a estar marcado por este varón, ¿no? Por este hombre que fue pues Fernando Belaúnde Terry, ¿ya? Fernando Belaúnde Terry va a gobernar el Perú entre 1963 y 1968. En realidad su gobierno debió de durar hasta 1969, porque como ustedes saben, ya la presidencia en aquella época se asumía por 6 años. ¿Ya? Bien, vamos a empezar. Algunos antecedentes para ir recordando un poco, muchachos. Recuerdan que el APRA había ganado las elecciones de 1962, cuando Prado Ugarteche se retira, ya cuando Prado Ugarteche se retira, bueno, se organizan las elecciones presidenciales y se sabe que Haya de la Torre es el virtual pues ganador de dichas elecciones de 1962. Es decir, esto quería decir que el APRA por primera vez en su historia iba a llegar pues a la presidencia de la República. Y esto no lo iba a permitir pues las Fuerzas Armadas, ¿no? Las Fuerzas Armadas y el APRA en aquella época pues eran polos opuestos, ¿no? Eran una especie de agua y aceite, ¿ya? Entonces, las Fuerzas Armadas intervienen en esas elecciones presidenciales y dirigen pues un golpe de Estado, ¿ya? Dirigen un golpe de Estado en contra del gobierno de Prado Ugarteche, ¿ya? El objetivo va a ser el siguiente, ¿no? Impedir que los apristas gobiernen el Perú. Básicamente era eso, ¿ya? Pero por supuesto que pueden existir otras razones más, ¿no? Por ejemplo, se querían primar pues algunos intereses económicos, ¿ya? Y especialmente mantener los privilegios de los militares dentro de la escala de la sociedad peruana, cosa con la que pretendía acabar o reducirlo pues el mismo partido aprista en aquella época, ¿no? Entonces, para mantener esos privilegios, pues las Fuerzas Armadas, el ejército, los militares, pues lideraron un golpe de Estado, ¿ya? Luego, esas Fuerzas Armadas, en realidad su estancia en el gobierno va a ser breve, ya en 1963 van a volver nuevamente a elecciones presidenciales y en estas elecciones pues va a salir victorioso el señor Fernando Belaúnde Terry, ya Fernando Belaúnde Terry, que ahí lo vemos precisamente con su símbolo, ¿no? El símbolo de la lampita de Acción Popular, un partido que hasta hoy en día existe, ¿no? La lampa, ¿por qué? Porque uno de los de los puntos más importantes del Partido de Acción Popular es que este partido se caracterizaba, o este gobierno en todo caso se caracterizaba por hacer obras, ¿no? Por hacer obras, y la Lampa pues es un símbolo del desarrollo de dichas obras. Entonces, eso por un lado. Ahora,
¿Cuáles son las características de este primer gobierno? Y es que va a haber un segundo gobierno que lo vamos a estudiar más adelante, ¿ya? ¿Cuáles son las características de este primer gobierno? Primero, que este gobierno de Belaúnde Terry, a, a diferencia del APRA, ¿ya? El gobierno de Belaúnde Terry va a recibir el apoyo de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Va a recibir el apoyo de las Fuerzas Armadas y de toda esa facción peruana que se oponía pues al aprismo, ¿no? A esa población peruana que se había desilusionado de Víctor Raúl Aya de la Torre, inclusive pues eran reaccionarios al gobierno de Manuel Odría, ¿no? Entonces, toda esa gente que estaba en contra de los apristas, que había creído pues que, oye, Aya de la Torre es un traidor, ¿no? ¿Cómo se le ocurre pactar, ¿no? con Manuel Odría? ¿Cómo se le ocurre pactar con Prado Ugarteche? Entonces, mucha gente abandonó el credo aprista, ¿no? Abandonó el partido aprista, de modo que ese abandono significó el apoyo de otras figuras políticas, entre ellas precisamente el mismo Fernando Belaúnde Terry, ¿ya? Entonces, eh, y además, entonces Fernando Belaúnde Terry recibió el apoyo de las Fuerzas Armadas, recibió el apoyo también pues de esa población que era pues considerable, un número considerable, que habían desertado de las líneas apristas, y por otro lado también estuvo aliada con el Partido Democracia Cristiana, que es uno de los partidos que habíamos comentado la semana pasada, que habían surgido en el segundo gobierno de Prado Ugarteche. Ya tanto Acción Popular como el Partido Democracia Cristiana eh, se creían pues un partido de centro, ¿no? Un partido de centro derecha, es decir, no estamos ni con esa gente, esas poblaciones pues que son revolucionarias, que quieren hacer una revolución en el Perú, no estamos con ellos, ni tampoco estamos pues con los grandes empresarios, ¿no? Que quieren sencillamente lucrar con las riquezas de nuestro país, ¿no? Entonces nosotros estamos al centro, ni con uno ni con el otro, decía Acción Popular y el Partido Democracia Cristiana, que eran pues en aquella época aliados. Ahora, por otro lado, si bien es cierto, eh, Belaúnde Terry va a recibir el apoyo de las Fuerzas Armadas, va a recibir el apoyo del Partido de Democracia Cristiana y de una gran facción de la población peruana, lo que sí no va a poder recibir es el apoyo del Congreso. ¿Por qué? Porque en el Congreso habían salido elegidos pues un buen número de odriístas, ya el partido de Odría, y un buen número de apristas. Es decir, el Congreso estaba dominado por los odriístas y por los apristas. Y los odriístas y los apristas se lo tenían jurada a Fernando Belaúnde Terry. Estaban pues totalmente... totalmente pues enfurecidos con Belaúnde Terry, porque en este caso pues ahí la Torre quería ser presidente. Odría también, ¿no? Quería volver al poder, pero en este caso pues Belaúnde Terry les había arrebatado ese puesto que tanto deseaban. Entonces prácticamente a lo único pues que se dedicaron los apristas y los odriístas fue a oponerse al gobierno de Belaúnde Terry desde el Congreso. Y eso generó, muchachos, una ingobernabilidad. ¿Y qué cosa es ingobernabilidad? Crisis política, una confrontación constante entre poder ejecutivo y poder legislativo, una confrontación constante entre el presidente y el Congreso. Es más o menos, muchachos, la situación en la que estamos viviendo hoy en día, ¿no? El presidente Vizcarra sigue pues peleando con el Congreso, ¿no? El Congreso, ¿por qué? Porque el Congreso le da la contra de todo, ¿ya? Inclusive hemos tenido una situación muy tensa hace, hace ya casi un año atrás, ¿no? En la que el presidente tuvo que incluso cerrar el Congreso. ¿Por qué? Porque ese Congreso estaba dominado por los fujimoristas, por los apristas, y ellos decidían
todo lo que se tenía que hacer en el país, ¿no? Y el presidente pues no se hacía respetar, ¿no? Y ya como última opción, lo que hizo el presidente fue cerrar el Congreso, los mandó a su casa a todos los congresistas, ¿no? Los mandó a su casa a todos. Entonces, había pues una constante crisis política durante el primer gobierno de Belaúnde Terry. Esa crisis política, ¿por qué se dio? ¿Por qué? Porque Belaúnde Terry recibía la oposición constante del Congreso de la República. No lo dejaba gobernar, siempre lo estaba molestando. Entonces, eso creó una crisis política, ¿no? Y que es uno además de los ejemplos, es uno de los motivos por la cual también va a culminar su gobierno antes de tiempo, ¿ya? Otra de las características de su gobierno es la aparición de movimientos guerrilleros, ¿ya? Los movimientos guerrilleros, es decir, la misma población en el campo se levanta en armas. ¿Para qué? Para luchar por sus derechos, para luchar pues por sus tierras, ¿ya? Para luchar por sus tierras. De esto vamos a hablar un par de líneas más adelante, ¿ya? Porque aquí se puede incluso confundir los movimientos guerrilleros de los años 60 con lo que fue pues en los años, especialmente en la década del 80 y principios del 90, ¿no? Lo que fue Sendero Luminoso y el MRTA, ¿no? Esas ya fueron otra cosa ya. Los movimientos guerrilleros de los 60 van a tener otra naturaleza que la que tuvo pues Sendero Luminoso en los 80 y el mismo MRTA, que ya vamos a estudiar en las próximas clases, ¿ya? Bien. Principales acontecimientos del primer gobierno de Belaúnde Terry. Belaúnde Terry en 1966 va a crear pues el Banco de la Nación. ¿Cuál va a ser el objetivo de la creación de este Banco de la Nación? Pues captar mejor los impuestos de la ciudadanía, ¿ya? Por otro lado, va a promover una política económica a la que se llamó pues industrialización por sustitución de exportaciones. ¿Qué significaba o en qué consistía esta famosa industrialización por sustitución de exportaciones? Es que se promovía la industria nacional, ¿ya? Se promovía la industria nacional. Es decir, si es que acá se compraba autos del extranjero, es decir, las personas utilizaban autos comprándoles a otro país, ahora ya no. Ahora el Perú va a fabricar sus autos y esos autos pues son los que van a venderse aquí en el Perú, ¿ya? Todos los productos de la industria se tenían que dar prioridad aquí en el Perú, ¿ya? Lo que el Perú producía tenía que ser consumido por el propio peruano. El peruano ya no iba a consumir un producto que venga del extranjero, ¿ya? Ya no, sino lo que el propio peruano hace. Es decir, se ponía pues como, se le ponía mayor énfasis ya a la industria nacional. De esa manera se pretendía promover esta industrialización que en aquella época pues era tan necesaria para el desarrollo económico y social de nuestro país, ¿ya? Entonces, a las empresas internacionales se les ponía altos impuestos, ¿ya? Altos impuestos, ¿para qué? Para que así ellos no puedan traer todos sus, en este caso, pues sus mercancías, sus productos, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, ustedes ahorita, casi la mayoría de las ropas, muchas de las cosas que utilizamos en casa tienen el nombre de Made in China, ¿no? Es decir, o como peculiarmente se dice, ¿no? Made in China, ¿no? Entonces, mucha de las cosas que nosotros utilizamos son hechos en China. Es decir, el Perú le compra a China. El Perú no le compra al propio peruano, sino el Perú le compra a los chinos. Y eso se observaba, ¿no? Eso decía, no, eso no está bien, ¿ya? No, ¿por qué le compramos a los extranjeros mientras que le podemos comprar a los propios peruanos?
Entonces, esa es la política económica que se promovió, ¿ya? Que se promovió en aquella época, ¿ya? Se daba prioridad a la industria nacional que a la industria extranjera, ¿ya? Por otro lado, se construyeron muchas obras públicas aquí en el Perú, ¿ya? Muchas obras públicas, pero ¿cómo se financiaron esas obras públicas? Porque obviamente para construir, por ejemplo, una carretera se necesita dinero. ¿Y dónde sacamos ese dinero? Bueno, lo que hizo el primer gobierno de Belaúnde Terry fue prestarse del extranjero, prestarse especialmente de los Estados Unidos, prestarse dinero. Y eso, ¿cuál fue el resultado de eso? Que se aumentó la deuda externa, es decir, empezamos a deberle más a países como Estados Unidos. Ya. Ahora, esto es un punto clave, muchachos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de la reforma agraria vamos a estar hablando en todo lo que queda de este tercer bimestre. ¿Ya? La ley de reforma agraria era una ley esperada, reclamada, ya casi desde finales de los años 30. ¿Ya? Es decir, ¿qué buscaba esta reforma agraria? Miren, lo que decía era lo siguiente. La situación del indígena pues es muy precaria en el campo, ¿no? Los indígenas pues tenían condiciones muy miserables. Primero, los indígenas no recibían educación, ¿ya? Gran parte de la población indígena era analfabetos, ¿ya? Los adultos, los ancianos, analfabetos. Los niños también no recibían educación. Y aparte, niños, mujeres, hombres, adultos o ancianos, inclusive ya gente de avanzada edad, tenía que seguir trabajando en el campo, ¿ya? Los niños tenían que trabajar en vez de estudiar. Y peor, la mujer con mayor razón, la mujer no podía estudiar. ¿Por qué? Porque era una sociedad machista, ¿no? Creían que la mujer no tenía pues esa capacidad para estudiar y alcanzar una profesión. En aquella época había una represión tremenda contra el indígena, ¿ya? El indígena ni siquiera era dueño de la propia tierra que trabajaba, sino que grandes extensiones de tierras eran acaparadas, habían sido apropiadas por pequeños señores, por pequeños hacendados, ¿ya? Entonces, estos dueños eran llamados también amos, patrones, señores, ¿ya? Y ellos eran dueños de todas esas tierras, pero ellos nunca lo trabajaban. ¿Quiénes trabajaban esas tierras? Lo trabajaban la propia población indígena, ¿ya? Y mucho de esos frutos, de todo lo que ellos podían cosechar de esas tierras, se lo tenían que dar al hacendado, al dueño de esas haciendas, al dueño de esas tierras, ¿ya? Entonces, la situación, pues, del indígena era muy precaria, ¿ya? Era muy precaria. Trabajaban, pues, 15 horas al día, ¿no? No tenían educación, su salud también era muy precaria, la desnutrición, enfermedades como la tuberculosis, enfermedades pues como respiratorias, enfermedades inclusive referidas al cáncer, todas esas enfermedades eran muy cotidianas entre estas personas, ¿no? Entonces, esa situación era reclamada por la misma población indígena y también por la propia población en las grandes ciudades. Ellos decían, ¿cómo es posible que los indígenas sigan manteniendo esa situación de esclavitud si es que ya desde hace tiempo pues se supone que somos una república, somos un país libre donde todos podemos tener la oportunidad de tener un mejor futuro? Pero los indígenas no lo están teniendo. Entonces hay que luchar, hay que cambiar esa situación. Y precisamente la reforma agraria, ya la reforma agraria pretendía eso, cambiar la situación del indígena, ¿ya? Cambiar la situación del indígena.
que el indígena sea dueño de sus propias tierras, no que esté acaparado por pequeñas personas, ¿no? Por pequeños grupos económicos, no. La tierra es para quien la trabaja. Esa va a ser una de las frases que vamos a empezar a estudiar la próxima clase cuando hablemos de Velasco Alvarado, ¿no? La tierra es de quien la trabaja, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que trabajan el campo? Los campesinos, los indígenas. Bueno, ellos tienen que ser los dueños, no los hacendados, porque ellos no trabajan nada. Ellos solo le quitan lo poco que cosechan, pues, los campesinos. Entonces, eh, la reforma agraria quería cambiar eso, ¿no? ¿Qué cosas quería cambiar? Por ejemplo, que el campesino sea dueño de su propia tierra. Que buscaba también de que el campesino pueda acceder a la educación, de que el campesino pueda tener acceso a una buena calidad de salud, de que el campesino pueda tener acceso a una buena calidad de alimentación, ¿no? Entonces se quería cambiar la situación del indígena a través de ¿qué? A través de la reforma agraria. ¿Ya? A través de la reforma agraria. ¿Por qué? Porque además estos problemas, esa situación tan precaria del poblador indígena, había creado un gran problema en las ciudades. ¿Por qué? Porque los indígenas ya se daban cuenta de que no tenían futuro en el campo, de que sus hijos estaban condenados a seguir viviendo en esa situación de esclavitud, en esa situación de analfabetismo, ¿ya? Entonces, ellos, buscando un mejor futuro para su familia, ¿qué es lo que hacían los provincianos de aquella época? Venían a las grandes ciudades, como por ejemplo Lima, ¿ya? Es decir, aparece una gran migración del campo a la ciudad. Por eso es que hoy en día, muchachos, Lima es una ciudad llena de muchos provincianos. Estoy seguro que sus padres, ya muchos de ustedes tienen padres o en todo caso abuelos que son provincianos, no son de Lima, no nacieron en Lima, ¿no? Sino que vinieron en un determinado momento a vivir aquí a Lima, ¿no? Entonces, ¿eso por qué? Eso es pues precisamente buscando mejores oportunidades, ¿no? Tanto en el campo del trabajo, ¿ya? Tanto en el campo de la salud, tanto en el campo de la educación. ¿Por qué? Porque la situación en el campo era muy triste, muy miserable. Entonces, venían a las ciudades. Por eso es que Lima, pues hoy en día es una ciudad llena de provincianos, ¿no? De todas las partes del Perú, de todas las partes del Perú. Entonces, eso causaba mucha preocupación. ¿Por qué? Porque Lima iba a empezar a tener pues una vasta población. Y toda esta población cuando llegaron a Lima pues no tenían los servicios básicos, ¿no? Empezaron a invadir tierras, ¿no? Por ejemplo, San Juan del Lurigancho es una invasión. Villa El Salvador es una invasión. Comas, Caraballo también es una invasión. ¿Ah? Así fue. Los primeros pobladores de San Juan del Lurigancho no tenían agua, no tenían desagüe, nada. Entonces eso generaba un problema, ¿no? La gente que viene del campo a la ciudad, pues más o menos no cambiaban su situación, ¿no? Seguían en ese estado de pobreza, porque aquí igual no tenían los servicios básicos, ¿ya? Los hospitales también no los habían pues en gran tamaño, en gran proporción como los existe ahora, ¿no? Y así, etcétera, ¿ya, muchachos? Pero esta reforma agraria, ya este cambio de la situación de la población indígena, ya lo había prometido Belaúnde Terry. Él había dicho, yo voy a liderar la reforma agraria, yo voy a hacer la reforma agraria, voy a cambiar la situación del hombre del campo, del hombre de los Andes, ¿ya? Pero en realidad, pues, nunca cumplió. Belaúnde Terry nunca llevó a cabo la ley de reforma agraria, nunca se aplicó esa ley. Se promulgó, sí, pero nunca se aplicó, ¿ya? Nunca se aplicó esa reforma agraria. ¿Eso producto de qué? Producto también de la oposición constante del Congreso,
¿ya? Entonces, ese va a ser uno de los aspectos muy importantes. ¿Para qué? Para que termine pues, ese gobierno de Belaúnde Terry. ¿Por qué? Porque le van a dar un golpe de Estado precisamente, ¿producto de qué? De la insatisfacción de la población, porque la población esperaba muchísimo esta reforma agraria, y Belaúnde Terry les había prometido que iba a implementar esa reforma agraria, pero nunca lo pudo hacer, ¿no? Y eso va a crear pues una ola de protestas en la población, y ya vamos a ver cuáles van a ser sus consecuencias, ¿no? Bien, entre las obras públicas que desarrolló el arquitecto Belaúnde Terry, porque ¿cuál era la profesión de Belaúnde Terry? Él era arquitecto, ¿ya? Y como buen arquitecto que era, desarrolló pues muchas construcciones muy interesantes, muy importantes para el Perú. Entre ellas, la construcción de la carretera marginal, ¿ya? La carretera marginal es una carretera pues que está en la Amazonía peruana, en la selva peruana, ¿ya? Esta es la carretera, miren. Aquí ustedes pueden verlo ahí, en el mapa. Entonces, esta es una manera muy importante, muy interesante de cómo puedes cómo conectar a la selva peruana, cómo conectar a los pueblos de la Amazonía peruana. Eso era fundamental para Belaúnde Terry, y él lo llevó a cabo, ¿no? Precisamente en su primer gobierno, ¿ya? Luego, también otra de sus obras es la culminación de la construcción y la inauguración del aeropuerto internacional Jorge Chávez, ¿ya? En aquella época, pues, fue el puerto más moderno de toda Sudamérica, ¿ya? Hasta hoy en día, pues, es el puerto más importante de nuestro país, ¿no? El aeropuerto de Jorge Chávez, ¿ya? Eh, Otra de sus obras públicas, los proyectos de irrigación, ya en Olmos, Virú, Moche, ¿no? Lo que fue en Lambayeque. ¿En qué consistía estos proyectos de irrigación? Es que especialmente en la costa, muchachos, especialmente en la costa, y eso ya lo hemos hablado inclusive en geografía, lo que falta es agua, ¿ya? Lo que falta es agua. Entonces, hay muchas zonas planas donde se puede desarrollar la agricultura, pero se necesita agua. ¿Para qué? Para desarrollar la agricultura. Entonces, ¿qué es lo que se hace? De los ríos, ya de las alturas, pues se lleva en tuberías, ya se lleva en tuberías, ya esa agua que es necesario para la agricultura, ¿no? Ese río, de aquí, por ejemplo, miren esta figura, ¿no? El río está por aquí, ¿no? En las grandes alturas. Entonces, el río podría irse por este lado, ¿no? O sea, seguiría su curso por este lado aquí. Pero la tierra donde se pretende, pues, desarrollar la agricultura está para este lado. ¿Cómo hacemos? Bueno, eh, cambian el sentido del cauce de dicho río, ¿ya? Y parte de las aguas del río vienen por estas tuberías, ¿ya? Por estas tuberías que luego van a llegar a todo este campo agrícola, ¿ya? Es una forma de llevar agua de los ríos a las tierras de cultivo, ¿ya? A las tierras agrícolas. Ya que estas tierras pues no tienen presencia de río, no tienen presencia de muchas lluvias, entonces se lleva a través de tuberías el agua, ¿ya? Esto fue otro de los proyectos de Belaúnde Terry. Otro aspecto también es, por ejemplo, la construcción de muchos conjuntos habitacionales, ¿no? Como ustedes lo pueden ver aquí en esta maqueta. Esta es la famosa Residencia San Felipe, que es una de las más importantes obras de Belaúnde Terry, ¿no? Lima estaba creciendo en población, entonces era muy importante desarrollar, pues, conjuntos habitacionales, ¿no? Para que la gente tenga acceso a una casa digna, ¿no? Y no esté viviendo pues en esteras, como lo hacían muchos por aquella época. Entonces, se empezó a construir este tipo de conjuntos habitacionales, ¿no? Donde eran pues especies de edificios donde podían estar muchas familias, ¿ya? Entre ellas las más importantes fue precisamente la Residencia
de San Felipe. Ya lo habíamos comentado, una de las características más importantes del primer gobierno de Belaúnde Terry es la aparición de movimientos guerrilleros. ¿Por qué aparecen los movimientos guerrilleros? Ya aparecen porque por la influencia de la Revolución Cubana, desarrollada en 1959. ¿Ya? A ver, ¿qué buscaba? ¿Cuál era el objetivo de estos movimientos guerrilleros? Su primer objetivo era liberar al indígena de la situación de esclavitud en el campo. Como ya lo hemos comentado, ¿no? El indígena estaba sometida al campo, estaba sometido al campo. ¿Ya? El indígena no recibía educación, el indígena no recibía una buena alimentación, ¿ya? Inclusive estos hacendados, estos patrones abusaban de las mujeres, ¿ya? Las violaban, todo, o sea, se cometía una serie de excesos, ¿ya? Demasiado tristes. La esclavitud era muy marcada, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que querían estos movimientos guerrilleros? Pues liberar al indígena de esa situación, ¿ya? Liberar al indígena de esa situación. Querían que el indígena sea dueño de sus propias tierras, cosa que no era así en aquella época, ¿ya? Y por otro lado, estos movimientos guerrilleros querían pues liquidar a las fuerzas oligárquicas que dominaban el Perú, ¿no? Sobre todo a esos hacendados, ¿no? Que tenían el poder económico, ¿no? Esos hacendados que precisamente esclavizaban al indígena, esos hacendados que se aprovechaban de la mano de obra de los indígenas y de su ignorancia, ¿ya? Estos movimientos guerrilleros aparecieron pues tres movimientos muy importantes, ¿no? En este caso el movimiento de izquierda revolucionaria, más conocida como el MIR, que estuvo liderada por Luis de la Puente Uceda, que él murió pues en 1965, ¿ya? El Ejército de Liberación Nacional, ya liderado por Héctor Béjar, que aún está vivo él, ya aún está vivo, inclusive tuve oportunidad de concurrir a una conferencia que dio él en la Universidad de San Marcos, la universidad donde yo estudiaba, y ahí lo vi a Héctor Béjar, ¿no? Que ya, bueno, está bien viejito, pero todavía, pues, con gran capacidad de explicar, de relatar cómo fue el Perú de aquella época. Y, por otro lado, también estaba el Frente de Izquierda Revolucionaria, ¿no? Liderada por Hugo Blanco, que precisamente es el hombre que ustedes ven aquí en pantalla, ¿no? Que está entre hombros, ¿no? Hugo Blanco también todavía está vivo. ¿Ya? Él no he tenido el gusto, el placer de conocerlo, pero el hombre todavía está muy vivo y inclusive hay muchas conferencias, muchos videos que se pueden encontrar en YouTube respecto a este personaje tan importante de la segunda mitad de nuestra historia en el siglo XX. ¿Ya? Ahora, lamentablemente, el gobierno de Belaúnde Terry también va a estar marcado por la crisis económica. ¿Ya? Recuerden que uno de los aspectos que van a ser fundamentales para la crisis económica es el aumento de la deuda externa. ¿Ya? El aumento de la deuda externa. Entonces, va a haber una gran crisis económica y se va a devaluar la moneda. ¿Ya? El sol cada vez pues, va a valer menos, ¿ya? Va a valer menos y así que las personas pues van a tener bastante dinero en el bolsillo, pero eso no les va a servir para mucho, ¿no? Para comprar para comprar productos de primera necesidad. No les sirve. Entonces se empieza a devaluar la moneda y eso provoca una crisis económica. Luego también hay una crisis social precisamente provocada por los movimientos guerrilleros, esos movimientos que estaban tanto en las calles como en el campo, ¿no? A favor de la reforma agraria, ya se querían esos cambios y eso provocó pues una crisis social en el gobierno de Belaúnde Terry. Por otro lado está la crisis política,
que como les he comentado, especialmente pues hubo un enfrentamiento tremendo con el APRA, ¿no? El APRA no le dejaba en paz, ¿no? A Belaúnde Terry, ¿ya? Y por otro lado también hay un gran escándalo, ¿no? Que fue la gota que derramó el vaso, la pérdida de la página 11. En aquella época, Belaúnde Terry hizo un contrato, firmó un contrato con la IPC, ya es decir, con la International Petroleum Company, que esta era una empresa que se dedicaba a extraer el petróleo del Perú, ¿ya? Y esta empresa pues no pagaba los impuestos que correspondían a la extracción de los recursos de los recursos petroleros de nuestro país, ¿ya? No pagaban muchos impuestos, ¿ya? Y el Estado peruano se supone que tenía que arreglar ese asunto, ¿no? Tenía que obligarle a la IPC, oiga señores, si ustedes quieren sacar petróleo del Perú, pues van a tener que pagar sus impuestos para que saquen el petróleo del Perú. Se supone que el señor Belaúnde Terry iba a resolver ese asunto, pero se firmó un contrato de 11 páginas, el contrato tenía 11 páginas, ¿ya? Y en la última página se decía que ahí estaban los precios que iba a pagar la International Petroleum Company, ya que se había comprometido a pagar al Estado peruano. Ahí estaban los números, los precios, cuánto iba a percibir el Perú, ya cuánto dinero iba a percibir el Perú por la extracción del petróleo por la IPC. ¿Cuánto iba a recibir? Entonces, todos esos números, muchachos, se perdieron. Esa página 11 se perdió. Se dice que se perdió de manera, pues, deliberada porque se quería ocultar que el gobierno de Belaúnde Terry le había dado, pues, a muy bajo precio el petróleo a la IPC, ¿ya? Y para que la gente no se diera cuenta y no protestara, pues escondieron esa página 11, la perdieron. Entonces, eso desató pues un escándalo tremendo en la sociedad peruana de aquella época, ¿no? Y dijeron, pues el gobierno de Belaúnde Terry es un gobierno corrupto que ha transado con la IPC, ¿no? Le está regalando nuestro petróleo y por eso es que han desaparecido la página 11 para que nosotros no nos enteremos de a cuánto precio le van a dar, pues se lo van a vender a la IPC, ¿no? El petróleo. Entonces, eso generó un escándalo tremendo. Entonces, esa crisis política, sumada a la crisis social y sumada a la crisis económica, terminó pues por desatar nuevamente, muchachos, en nuestra historia, y esto ya no es novedad para ustedes, se desata un nuevo golpe de Estado, ¿ya? Un nuevo golpe de Estado. Los militares ingresan al poder, ya, se inaugura el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, liderado por Juan Velasco Alvarado, el hombre que nosotros vemos aquí en pantalla, ¿ya? Y precisamente Juan Velasco Alvarado dice, miren, Belaúnde Terry ha demostrado de que no tiene las agallas para enfrentarse al aprismo en el Congreso, que está moleste y moleste todo el tiempo, ¿ya? Y por otro lado, el señor Belaúnde Terry no ha cumplido con la reforma agraria, ¿ya? No ha cumplido con la reforma agraria y también no ha cumplido pues con devolverle la soberanía, la dignidad al Estado peruano, cobrándole un precio justo a la IPC, ¿no? Que por todo lo contrario, tal parece que le está cobrando a un precio muy pequeño, ¿no? Y tanto así que han hecho perder la página donde están los precios de dicho petróleo, ¿no? Entonces, todo eso, muchachos, va a desatar o va a culminar precisamente en va a culminar en el famoso golpe de Estado del 3 de octubre de 1968, liderado por Juan Velasco Alvarado, ¿ya? Y así terminaba el gobierno de Belaúnde Terry, en medio de una crisis económica, en medio de una crisis social, política, ¿ya? Ahora,
quiero que veamos un momento un video de 4 o 5 minutos, ya que es una explicación general de lo que fue el primer gobierno de Belaúnde Terry, ya, solo que aquí pues ustedes van a poder ver videos inéditos, ¿no? Videos precisamente de esa época, ¿ya? Ya no solo para que imaginen, sino ya para que vean cómo verdaderamente sucedieron los hechos, ¿ya? Profesor, ¿va a haber práctica de este tema? Está fácil. Ya esto viene ya directo al examen de la siguiente semana, que es el examen mensual, me parece. A ver, un momento. Vídeo. Ya, a ver, voy a compartirles la pantalla. A ver, un momento. Ya. En 1963 se convoca a elecciones y Fernando Belaúnde Terry es elegido con el 39% de los votos. Belaúnde contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas y mantuvo una alianza con la democracia cristiana. En el Congreso predominaba una mayoría apro-odrioísta, crítica y hostil. Belaúnde, aplicando la idea de la cooperación popular, impulsó la construcción de grandes obras públicas y restableció los Él es Belaúnde Terry, ¿ve? gobiernos locales con las elecciones municipales. Está Belaúnde Terry. Sin embargo, Belaúnde no pudo satisfacer todas las expectativas que había despertado en los peruanos. Con los agobiantes problemas nacionales, como el de la reforma agraria y el petróleo, no hubo soluciones inmediatas. Entonces surgió una ola de descontento social y aparecieron brotes de guerrillas al estilo cubano. En 1967 se vivía con una fuerte crisis económica, fiscal y con una devaluación traumática del sol. La renovación de contratos petroleros originó en 1968 el escándalo de la Página 11, que suponía favorecer a la IPC en contra de los intereses nacionales. Este fue el detonante de la pugna entre Belaúnde y el poder legislativo, que impulsó a las Fuerzas Armadas a perpetrar un golpe de Estado institucionalista, con la prédica de que los civiles no podían resolver los problemas nacionales, y mucho menos garantizar la estabilidad del país. En el Perú, el gobierno de Belaúnde puso en marcha un programa de viviendas para la clase media, que tuvo un símbolo de modernidad en la residencial San Felipe. Se inauguró el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el más moderno de Sudamérica en esos años, y para agilizar el tráfico en Lima, se construyó la Vía Expresa. Se inició también un vasto programa de irrigaciones en los valles de la costa norte, como los de Tinajones y Olmos. Y el viejo sueño de Belaúnde se hizo realidad. En su primer año de gobierno, se comenzó la construcción de la carretera marginal de la selva. Esas son las guerrillas. Influenciados por la Revolución Cubana,
Aparecieron grupos de extrema izquierda en el Perú. En 1962, Hugo Blanco, un estudiante de agronomía que analiza el descontento campesino con huelgas y ocupaciones de haciendas para parcelarlas entre los trabajadores del Valle de la Convención, en el Cusco. 3 años después, Luis de la Puente Uceda encabeza el movimiento de izquierda revolucionaria, MIRE. Su plan era destruir fundos y puestos militares para obtener el apoyo de los campesinos. En octubre de 1965, el ejército cercó a los insurrectos en la zona de Mesa Pelada y puso fin a la azonada guerrillera. Antes de 1963, cuando intentaba ingresar al Perú desde Bolivia, formando parte de un comando guerrillero, el poeta Javier Heró y otros jóvenes radicales del Frente de Liberación Nacional fueron abatidos a balazos en una balsa sobre las aguas del río Madre de Dios. Esos son videos así, totalmente extraídos de la realidad, ¿no? Así tal cual como sucedieron. Evidentemente en aquella época todavía pues no había las cámaras de video que puedan darle nitidez a todas